la historia del metro es la historia más maravillosa del mundo. La primera parte es que, según mencionan los libros de los primeros informes sobre el metro, la parte más interesante es cómo la población adoptó el metro, y lo adopta, según dicen, desde una manera que para nosotros es muy importante y además particularmente sensible porque sigue siendo así. Es el triunfo de una lucha por dignificar el transporte de la ciudad, por conectar a la gente y porque se viera dignificada la población. Estamos hablando de que para 1967, en abril del 67, se logran las gestiones adecuadas, porque es uno de los retos en los propios libros de las primeras gestaciones del metro, hablan de que este es el metro más complicado de hacerse en el mundo. Nosotros somos el metro 39 de la historia. Sin embargo, somos el único que tiene las condiciones de concentración de agua, o sea, y las condiciones lacustres tan complejas como las tiene esta ciudad. Entonces, el reto no era solo un reto de construir un metro, el reto era cómo construyes un metro no contaminante, que además fuera rápido de hacerse, que además se cumpliera dentro de los costos, pero que pudiera defenderse de todas las condiciones de humedad, y en ese sentido se crean la utilización de algunos de los más importantes proyecciones arquitectónicas y de ingeniería que se han hecho. La primera, la utilización del concreto, que debemos de recordar que desde el ingeniero Alberto Castillo se ha hecho una proyección importantísima en los avances de vanguardia en la utilización de ciertos materiales, pero la otra es el muro Milán. Nosotros no somos el primero en utilizarlo, sin embargo la aplicación del muro Milán en la construcción del metro de la Ciudad de México resulta absolutamente significativo. Existen dos cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta. La forma en la que se hicieron las perforaciones eran perforaciones que, por lo menos en la línea 1, era natural que iba a tocar un polígono fundamental, que es el polígono de Templo Mayor, del polígono A y el polígono B, y entonces estábamos hablando de pues, la arqueología y de nuestra historia del pasado. Y ahí es donde viene una parte aún más interesante de nuestro metro, porque estamos llenos de historias fantásticas, extraordinarias y además patrimoniales e históricas. En el caso de la arqueología, lo primero que resulta es que en el marco de las excavaciones siempre ha estado de la mano el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una relación de una institución con la que siempre se tuvo una relación muy cercana por varias razones. Es la institución a cargo de la protección patrimonial y toda excavación se tiene que hacer con observación de los arqueólogos para evitar que haya un daño a patrimonio. Sin embargo, nuestra historia es aún más interesante porque en la línea 2 del metro de la ciudad se detecta lo que ahora la gente conoce como la pirámide de Hécatl, que está en Pino Suárez, y que diría el director de línea, Diego Prieto, que ahora es la pirámide de Pino Suárez y no la de Hécatl. Cuando se hace este descubrimiento, cambia la historia de nuestra protección patrimonial. Se crea salvamento arqueológico del metro, que es decir, el área que está a cargo de proteger en toda la nación el salvaguarda del patrimonio, se crea a partir de esta experiencia, porque esta experiencia es tan importante en el terreno de los descubrimientos y de los datos históricos que por primera vez se considera que antes de cualquier construcción siempre tendría que haber la presencia de salvamento arqueológico para identificar los posibles e importantes hallazgos de nuestro país. Evidentemente, a lo largo de 12 líneas, que estamos hablando de casi 50 años, se han identificado muchísimos descubrimientos. Tal es el caso, por ejemplo, que pocas gentes conocen, que es la cantidad de mamuts que se han encontrado a lo largo de todas las excavaciones y construcciones del metro. Poca gente sabe que en toda América esta es una de las zonas con mayor cantidad de descubrimientos paleontológicos. Se tienen bajo registro 13, pero se identifican aún más. Dentro de ellos se encontraron incluso en algunos talleres osamentas de mamut de diversos tamaños y de distintas lógicas que tienen que ver con la zona de alimentación y de utilización de agua
como pues, vía para vivir, donde por las condiciones del tipo de tierra morían en hundimiento estos mamuts, entonces lo cual permitía que las osamentas estuvieran en buen estado. Hoy en día nuestro entendimiento de los espacios está basado en un tiempo que ya conocemos, es decir, a quienes están en Tláhuac pueden entender actualmente de cuánto tiempo harían si quisieran ir a Hidalgo, y ya lo tenemos planeado y pensado, incluso cuando se nos hace tarde, siempre hay un gran culpable que es el retraso del metro, pero si estuviéramos hablando de la primera formación, estamos hablando que ese mismo recorrido podía hacer 4 veces el mismo tiempo, incluso más, porque se tenían que hacer grandes trayectorias en caminatas, llegar a centros donde hubiera algún tipo de camión, pecera o algún tipo de sistema de transporte que los derivara a otra zona para llegar a otra zona para llegar finalmente al metro. Entonces hemos cambiado de manera tan radical y tan rápida, porque estamos hablando que en 50 años esta primera proyección que contemplaba de manera inmediata 3 construcciones, que son de 1969, el 4 de septiembre, que es cuando celebramos los primeros 50 años, que es la línea 1, y las 2 siguientes que siguen en un recorrido de los años 70. Es importante aclarar que el metro se iba a inaugurar antes de septiembre. La proyección estaba contemplada para los meses de abril o mayo, y derivado de los terribles acontecimientos estudiantiles del México del 68, se modificó la fecha de inauguración. A partir de ahí, las otras 2 proyecciones que eran en los años 70 se van cumpliendo hasta el 72, que se va cumpliendo por completo, y de ahí habría un crecimiento constante y permanente que tiene que ver con varias reflexiones: qué funcionaba y qué no funcionaba, qué había que adecuar, qué no había que adecuar, y una parte importantísima en términos de conocimiento aplicado. Las vitrinas son un ente característico de nuestro metro, y que se han convertido en los espacios museísticos por excelencia. Coincido con lo que muchos autores dicen, que en realidad el metro es un museo en sí mismo. Sin embargo, es el museo que alberga museos, ¿no? Y alberga mini galerías y mini espacios de proyección cultural. Contamos con bibliotecas, existen 5 libropuertos y 2 bibliotecas. Contamos con un cine inaugurado hace apenas 2 años. Contamos con un museo específico que es un museo del metro. Contamos con el túnel de la ciencia, que fue una apuesta muy interesante de finales de los años 80 y los 90, por comunicar la importancia científica de nuestro país, como un país que es un investigador permanente en términos científicos, y que comunicaría para quienes no tenían la oportunidad de ir a planetarios o viajar o conocer la NASA, pues era la manera más importante e inteligente de generar una Vía Láctea, que por supuesto en estas décadas la historia nos diría que bueno, existen planetas que no eran planetas, y ahora hemos conocido muchísimas modificaciones, pero que sigue siendo hasta el día de hoy un espacio para entender la Vía Láctea, y que cuenta también con 2 galerías de divulgación científica. Es decir, somos un acompañante de vida, somos el acompañante que está cuando los papás, mamás hacen la tarea con sus hijos e hijas, somos el acompañante que está también ahí cuando necesitas una pausa. Estos espacios como en el que nos encontramos se han vuelto burbujas donde olvidamos por momentos de que estamos dentro del metro, y que a tan solo unos metros están pasando cientos y cientos de personas que se están transportando. Olvidamos que gracias a estos múltiples descubrimientos arqueológicos, hoy en día tenemos mayor conocimiento de los periodos prehispánicos. Olvidamos también a los múltiples artistas que han formado parte de la obra mural del metro. A veces ya no tenemos conciencia de lo que significa, pero estamos hablando de países enteros, no países pequeños que tienen esa concentración de gente, y que el metro de la Ciudad de México es la mayor concentración de gente en nuestro país.
y que en términos de cómo se utiliza, pues es un metro que en su mayoría es un metro eficiente, constante, y que ha entendido de manera, yo casi diría que ejemplar, una movilidad que ya no solo transporta. El metro de nuestra ciudad y de nuestro país, porque es el primer metro del país, entendió muy bien varias cosas. Inicia con la identidad generada por Lance Wyman. Lance Wyman era uno de los trabajadores que se encontraban en el grupo de trabajo de el México 68 para los Juegos Olímpicos, y que uno de los grandes retos que habían tenido con Eduardo Terrazas y con Ramírez Vázquez era cómo podían hacer para que se comunicaran de manera eficiente, rápida y clara los distintos lenguajes, las distintas lenguas de quienes venían de algún pueblo originario y de los distintos idiomas que se iban a concentrar en nuestra ciudad. De manera ejemplar se hizo una iconografía que cambiaría incluso hasta en algunos aspectos, como la gran paloma blanca de la paz, o incluso el puño, ¿no?, que se levanta en ese momento. Pero empiezan a generar una nueva forma de comunicación visual. Lance Wyman, quien había estado en esta experiencia, se acerca a quienes estaban en ese momento gestando la construcción del metro y le solicita, le permitan generar un ícono que representara el logo del metro de la Ciudad de México. El ícono que todos mencionamos siempre como la M de metro, si nuestros ojitos se ajustan bien, en realidad no es una M, sino es los distintos procesos que hace Lance a partir de la Plaza de la Constitución, desde el entendimiento de la plaza del Templo Mayor, y cómo la van recuperando con ciertas características. Si vemos con mayor detenimiento la iconografía, no es un cuadro perfecto, sino es un cuadro que tiene un redondeo, que es la mezcla entre la cultura prehispánica y la cultura que ya entendía la Plaza de la Constitución o el Zócalo, y las tres primeras líneas del metro. Eso en realidad es lo que es el logotipo del metro, y como todo se encuentra enarbolado por este trazo, que es el trazo de nuestra ciudad. El metro de la Ciudad de México es uno de los más funcionales y buenos metros del mundo. En comparación con otros metros, bueno, existe el caso que mencionabas, del caso de Moscú, bueno, que son museos en toda su expresión y en cada resquicio. Sin embargo, nuestro metro, lo primero que hay que decir, es el más barato del mundo. Es el segundo en concentración de gente. El primero es la India. Y está dentro de los 5 a 10 mejores metros del mundo. Es decir, en una tabla comparativa, nuestro metro es uno de los mejores metros del mundo, por varias razones. Uno, a pesar de lo que parece una constante, el que llegara a haber retrasos, tiene que ver con que estas primeras proyecciones jamás entenderían que íbamos a concentrar la magnitud de personas que actualmente movemos. No íbamos a considerar tampoco, para la primera proyección, la cantidad de gente que viene de entidades federativas a utilizar la Ciudad de México como un espacio de vida cotidiana, ¿no?, o de trabajo. Entonces, la concentración proyectada se modificó también porque unimos la periferia, ¿no?, y la unimos al centro. Sin embargo, pues somos uno de los metros con mayor nivel cultural, es uno de los metros donde siempre va a haber un usuario, es un usuario súper exigente, y esta es una de las partes que la uno a esta percepción de cómo entendían quienes le tenían un profundo miedo a meterse a debajo del metro en 1969. Se ha convertido, y eso es lo que nos hace distinto a todos, ¿no? Somos una entidad viva, permanente, 100%
pública, con muy bajo costo, que además se le da en gratuidad a muchísimas poblaciones. Es el caso de las personas que tienen alguna discapacidad, es el caso de los niños menores, es el caso de algunos estudiantes, de algunas madres solteras. O sea, es un metro que subsidia en realidad, subsidia a la enorme cantidad de usuarios. No tiene que ver lo que pagamos con lo que costamos cada uno de nosotros. Y ese subsidio es el interés porque no haya exclusión, porque hay una enorme inclusión. Y que yo creo que si me preguntaran lo que más me llama la atención de nuestro metro y a quienes trabajamos y estamos aquí todo el día, es que somos un lugar de inclusión permanente, de que nos exigen a todos quienes estamos aquí que jamás hagamos ningún tipo de acto de discriminación, porque en este lugar, al pasar esa M, todos somos iguales, todos somos lo mismo, todos olemos lo mismo, y es el único lugar donde no importa quién eres, importa que todos tenemos prisa y queremos llegar a algún lugar, y muy probablemente eso, a comparación de cualquier otro metro del mundo, es lo que nos hace más importantes y distintos. Y la otra es que son escuchados. Este es un metro que todo el tiempo está escuchando la necesidad de las y los usuarios. Todo el tiempo estamos buscando una serie de cambios y modificaciones que reconozcan el caso de los derechos culturales, pero también el tema de género. Este es el primer metro con mujeres conductoras en el mundo. Este es el primer metro donde se entendió que podía haber una movilidad laboral de quien entraba posiblemente en este entendimiento de aquella época de que había decanes y que ahora pueden ocupar cualquier otro cargo.